Dale, dale. Bienvenida Amalia Pica, entrevista de Artistas de Entre Casa. ¿Cómo estás, Amalia? Hola, muy bien. Gracias por invitarme a tus entrevistas desde mi No, qué, casa. qué placer visitarte en un momento tan especial de cuarentena, de posparto, de todo. Exacto, yo estoy de cuarentena doble en realidad, porque mi bebé nació 3 días antes de que acá se declarara la cuarentena oficial, pero acá la situación estuvo muy mal manejada desde el principio, entonces ya se sabía que había muchos casos. Yo estaba guardada, embarazada, y con mi mamá, que me había venido a visitar de Argentina, que bueno, tiene más de 70 y es paciente oncológica, así que estábamos súper guardados. Sí. Y fuimos al hospital y ese día fue re tranquilo y me dejaron como, tuve una cesárea y en vez de dejarme varios días de recuperación como debería ser, me mandaron a mi casa 24 horas con la indicación de tomar paracetamol, que en Ah, ese momento no se conseguía, uh, pero salir del hospital era como irse del claro. apocalipsis. Hubo No, fuego en el hospital esa noche, un desastre. Pero no, bueno, después me vine y me guardé en mi casa y estuve en casa. Yo vivo en un departamento muy chiquito, como en un plan de vivienda de acá de Londres, y bueno, después de 2 meses, mi mamá logró volverse a Argentina en un vuelo de estos de repatriación, ah, porque Argentina ya había cerrado todas las fronteras, así que la embajada nos ayudó un montón, se pudo volver para poder retomar su tratamiento, y después nos vinimos a la casa de una amiga que no estaba, que tiene un jardincito, así que estos son sus libros. qué Ella es divino. teórica y se dedica a pensar sobre el arte y la política, así que me despierto todos los días a títulos del estilo democracia y otras fantasías capitalistas. Genial. Así que Así que espero, tenés aunque sea por sol, ósmosis. el sol londinense que no debe ser mucho, pero algo debe haber. Y, Mira, hubo una cosa muy poco común acá, que es durante toda la cuarentena, creo que para torturar más a la gente que estaba adentro, han hecho unos días, ha sido como una especie de verano en el medio de la primavera. no, Y bueno, y también ayudó porque en realidad casi la cuarentena no ha sido tan estricta, como te digo, no ha estado muy bien manejada la cosa, y la gente sí podía salir y podía salir a hacer ejercicios, entonces muchos lo disfrutaron mucho. Yo, desde que estamos acá, salgo al jardín, pero no quise sacar ni a bebé ni a la esquina. Pero bueno. no, más vale, me imagino, es como un momento, pero bueno, una cuarentena productiva a otro Totalmente, nivel, mira, yo produciendo estoy, tinta. yo estoy haciendo lo que pensé que iba a estar haciendo. En Claro, algún sentido nada, no, cuidar al no me bebé. cambió. O sea, por supuesto que algunos proyectos que yo ya había dejado medio listos se cancelaron o se pospusieron, pero en términos de lo que le da sentido al día a día, que me parece que se pone duro durante la cuarentena, ¿no? Y sobre todo cuando uno es artista y estamos pensando cómo la Sí, gente va a ver nuestro trabajo y cuándo y en qué condiciones, se pone duro. Yo me despierto todos los días por ahí pensando que el mundo está muy complicado y me angustio 3 minutos y después tengo llora el bebé y que salís corriendo. dar de comer, cambiar pañales. Para el momento en que vuelvo a pensar que el mundo es muy complicado, estoy muerta de sueño y me voy a dormir. Claro, es que creo que todas las mujeres cuando tenemos un bebé pasamos por una especie de cuarentena en el sentido de que no salimos, no vivimos, no vamos al baño, no nos bañamos. Es como, es una cuarentena muy extrema en ese sentido, hasta que el Es bebé muy más o extrema. menos le tomás el tiempo. Igual cuando te tomás el tiempo, cambian de rutinas. No te, Claro, eso es no lo te que estoy aprendiendo, ya que la desmoralices. venía manejando bastante bien. Igual te digo, yo tenía muchas ganas de tener un hijo y bueno, yo bastante grande, tengo 41 años, entonces también es algo que estoy Somos haciendo nenas, yo también. somos niñas. Es algo que estoy haciendo con muchas ganas Claro. y en algún sentido mi mamá siempre trabajó, entonces y yo te diría, tengo una pareja maravillosa, pero mi relación más estable siempre ha sido con mi trabajo, entonces no tengo como esa disyuntiva de qué le va a hacer a mi trabajo tener un bebé. O sea, para mí es No, como obvio que yo voy a trabajar siempre y que mi bebé va a tener que obvio. hacerse de abajo y acomodarse, Se acomodan pero a la la verdad es que lo vida. estoy disfrutando mucho. Y también en algún punto estoy trabajando, porque estoy haciendo una residencia con Beta Local, que son unos chicos de Puerto Rico que tienen una iniciativa de artistas que me encanta, y yo hace muchos años quería, bueno, me habían invitado a hacer algo y yo
entre el Zika, los huracanes, los terremotos, los El dengue. coronavirus y el dengue, no llegamos nunca, y ahora que me lo propusieron hacer, yo estaba muy embarazada y les dije que no iba a poder viajar, y me dijo, no, hace mucho que tenemos ganas de hacer una residencia que se llame licencia de maternidad. Ah, Eh, entonces, básicamente, y una de las grandes discusiones en las que he entrado con ellos es eso, ¿no? De que, qué se significa tomarse licencia, ya sea por enfermedad o por maternidad, por lo que fuere, cuando uno es un artista, ¿no? Porque en realidad uno igual no tiene ningún jefe, no, o sea, no le estás diciendo a nadie que no vas a trabajar, y quién sabe en qué sentidos estás trabajando, ¿no? Entonces, empezar a pensar en eso, de cómo podía ser la residencia, y por supuesto que siempre está como la conversación de qué va a quedar, ¿no? Cuál va a ser el vestigio de esa residencia. En algún punto la idea de la licencia de maternidad es justamente no no trabajar, entre trabajar, comillas. claro. Pero eso también ligado a lo que está pasando ahora con el COVID, me parece que en realidad todos estamos trabajando, todos estamos en casa, limpiando, cuidando hijos, cocinando. Eso es trabajo Lo no que pasa, remunerado. como es un trabajo no remunerado y no reconocido como trabajo, en realidad dicen que el mundo está parado, pero está todo el mundo a full. Claro. Y Entonces, sí, en algún sentido a mí lo de la residencia de maternidad se me sumó a eso, de que claro. en realidad sí uno está trabajando, ¿no? Se te hace ruido el micrófono porque te roza con el cuello de la camisa, te quería avisar. Ok, Ahí. ahí está. Te roza y te sentimos chic, 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 Es chic. la elegancia, es la Es elegancia. muy elegante como estás vestida en tu posparto, que las mujeres nos ponemos tan hermosas, realmente a vos Tan hermosas, te exacto. pegó Y bastante vos bien. tenés mucha experiencia Sí, tengo de 3 manejar hijos, hijos y trabajo, los ¿no? que nunca dejé de trabajar en ninguno de mis 3 hijos, pobres. De hecho, el menor me ha acompañado a presentar libros por todo el país. Hasta los 2 años que no pagaba pasaje, vino a todo. Qué Ahora, lindo. sí, mi amor. Pero sí, por supuesto que los hijos se acomodan a la vida y se suman, ¿no? Y vos tenés una vida muy internacional, ¿no? Tenés una carrera maravillosa que nos orgullece acá a los argentinos, nos colgamos de tus logros y sobre todo te das mucho orgullo a tus 2 provincias, ¿no? Porque vos tenés un Sí, problemita, en sos realidad, cada vez. patagónica, digamos, para no generar Sí, conflictos. para no generar conflicto, pero en realidad siempre es un problema. En realidad yo soy cipoleña, y Cipolletti queda del otro lado del puente de Neuquén. Y yo nací en Neuquén porque, bueno, porque mi mamá había tenido un par de embarazos complicados, el mío parece que no fue tanto, y quería atenderse en un hospital más grande. Bueno, con una obstetra en particular que quedaba del otro lado del puente. Así, o sea, yo nunca viví en Neuquén. Claro. Entonces, Pero pero claro, está ahí nomás. O sea, me pasé la adolescencia yéndome a dedo a Neuquén, a los boliches, claro, básicamente, pero están muy cerca. Pero sí, hay como todos los lugares que están cerca, hay una puja, como y a mí me toca corrientes ser del y equipo resistencia, cipoleño. ¿no? Corrientes Sí, y exacto. resistencia tiene la misma ambigüedad, digamos, y a la vez ese nacionalismo de ciudad, ¿no? Exacto, exacto, como de cuál. Así que bueno, a mí me tocó ser cipoleña, y lo agradezco muchísimo. Fue un lugar re lindo para crecer, con amigos súper creativos, súper maravillosos artistas que me enseñaron muchísimo, ¿no? Porque uno empieza a aprender en esos contextos. Creo que del aburrimiento de vivir en una ciudad chiquita salió como este deseo también de andar por el mundo y de ver, y a pesar de no haber crecido en ese momento, ahora está el Museo de Bellas Artes de Neuquén, pero en ese momento no había museo. Entonces yo crecí viendo las obras que hacían mis amigos, básicamente. Eh, Claro. Bueno, el eh, Museo de Neuquén te rindió un lindo homenaje con esta muestra, acá tengo el catálogo, exacto. una enorme muestra del Museo Nacional, que es el Museo Nacional de Bellas Artes, es un reconocimiento a todo tu trabajo que en el mundo ha tenido muchos reconocimientos y faltan Mira, largometrajes, para ¿no? mí esa muestra fue muy importante. Te diría que fue una de las grandes muestras de mi vida y de las muestras más importantes de mi vida, porque, no solo porque es en el Museo Nacional de Bellas Artes, sino porque para mí era muy importante poder hablarle a la gente con la que yo crecí
y pensaba, ¿no? El arte contemporáneo siempre tiene esta cosa de que es complicada, de que, ¿no? De que no es una noción que por ahí tiene todo el mundo de lo que es arte. Si uno hace pintura o dibujo o escultura en un sentido más tradicional, es más fácil que la gente que aún no lo conoce entienda que uno es artista, ¿no? Entonces yo decía, bueno, va a venir un montón de gente que no tiene ni idea de arte contemporáneo, pero yo las conozco, son sensibles, son inteligentes, y quieren entender lo que yo hago. Si yo no logro hacer una muestra que les hable, eh, no sé para qué hago lo que hago, porque ya tengo la mitad de la batalla ganada. Acá estoy mostrando una de las obras, Retorno, ¿no? Que tiene justamente que ver con Entonces ese la obra que paisaje. está como a la izquierda sería esa que estás mostrando ahora, Espera que es pongo así. justamente, es una extensión de la serie a trabajar en un paisaje típicamente del valle, del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, ¿no? Que aparte es donde siempre íbamos, todos de adolescentes, donde fueron nuestros primeros besos en autos y cosas así, Ah, en el mirador. una obra de estas quedó en el museo, yo la he visto en la muestra que después Es curó esa, Quequena Corbalán de las mujeres del museo. ¿Era es esta esa misma obra? justamente, Que es estaba esa. como en gigantografía, este, Exacto. Es una gigantografía hecha con fotocopias. bárbaro, qué Así lindo. que barata, digamos. Argentina. Sí, exacto, sí, sí, Y sí. la otra emblemática es la de la tapa del catálogo, que es preciosa la historia, ¿no? Contemos que vos, como muchas de nuestras espectadoras de este ciclo, fuiste maestra de artes visuales en colegios de primaria, Sí, antes de tener una carrera por el mundo, ganar la beca tan importante en Holanda y exponer en la Bienal de Venecia, fuiste maestra de artes visuales de primaria, y esto era sí. el recuerdo de una historia que todos conocemos, ¿no? De qué color es el caballo ¿De blanco de qué San color es Martín. el caballo blanco de San Martín? Sí, y en realidad, si bien yo ya estaba trabajando en Buenos Aires y di clases, daba clases en ese momento en una escuela de Palermo y en una de Aedo, en realidad cuando se me ocurrió esa idea, o sea, lo que me pasaba es que yo estaba dando clases, como la profe de plástica, me tocaba hacer la casita de Tucumán, ¿no? Me tocaba como trabajar en las escenografías, y yo sentía, bueno, estoy haciendo algo que en ese momento yo recién empezaba como artista, lo que yo estaba haciendo no le importaba a nadie, ni lo veía a nadie, y lo que más se veían eran estas casitas de Tucumán que yo estaba haciendo, y decía, no puedo seguir reproduciendo este imaginario nacionalista inocentemente y sin pensar que esto no tiene que ver con mi producción visual, ¿no? Claro. Entonces me empezó como a interesar ese rol que me había tocado. Y entonces hice como esta autora ficticia, que era esta maestra, que iba por el mundo, por la ciudad, tratando de corregir los monumentos para que se parecieran a la historia que nos contaron, ¿no? Claro. Entonces, la casita de Tucumán, que fue otra obra que hice, donde fui la teñí de amarillo, y Acá pintar el está, para caballo que. blanco de San Martín. Esta es la Pero en de. realidad, cuando se me ocurrió la idea, ahí está la obra de la Casa de Tucumán, que la hice en el contexto de Trama, con ayuda de mucha gente maravillosa y artistas maravillosos que viven en Tucumán y a los que les estoy por siempre agradecida, Ujú. porque fue un periodo muy formativo. Pero bueno, lo de Caballo de San Martín, cuando lo pensé, pensé en el monumento de Neuquén. El monumento de San Martín en el contexto de la ciudad de Neuquén es como el centro de Neuquén, ¿no? Es ahí donde siempre te juntas, donde, o sea, es una referencia muy importante, está en el centro de la ciudad. Entonces siempre había pensado que me gustaría pintar ese caballo. Después tuve una oportunidad de hacerlo en otro lugar y lo hice primero en Uruguay y pinté otros caballos y qué sé yo. Y en algún momento cuando Oscar Smoljan me invitó a hacer la muestra, me dijo, me gustaría que tratáramos de pintar el caballo. Y se logró. Fue hasta, como siempre con esa obra, hasta último momento no se sabía si nos iban a dejar, si no nos iban a dejar. Porque quiero aclarar que yo no estoy en el negocio de andar arruinando monumentos, aunque no me parezcan maravillosos. Estos son monumentos que se hacían como en serie, hay varios en todo el país que se parecen mucho, o son el mismo, vienen del mismo molde, o Mm. sea que no es que no tengan valor artístico, pero sí tienen como esa cosa de serialidad y una cosa muy cívica, pero en realidad también hubo el cuidado, o sea, lo que yo usé en realidad es tiza diluida en agua, Ajá. entonces no tiene ningún aglutinante, entonces a la primera lluvia Se fue. se borra, digamos, no,
y eso es algo que yo, digamos, en la investigación de cómo lograr cubrir algo blanco sin dañar el bronce, desarrollé con la gente, con un restaurador del Museo Blanes en Uruguay, que fue donde la primera vez que lo hice. Qué hermoso Y ese bueno, y él museo. me ayudó. Pero básicamente es tiza, no pasa nada. El micrófono te Ay, sigue haciendo perdón. ruido. Me saco la camisa, Y quedamos así, me voy a sí, te sacar la vas camisa. sí, porque Total, el cuello ese te hablemos perjudica. a calzón quitado, como quien Exacto, diría. yo no Ahí tengo está. que sacar, estoy en pijama abajo, así Ahí que está. Sí, eh, está bien. Esa es la época del Zoom, en donde parece que las ventas de camisas subieron un montón y de pantalones no importa. nada, yo estoy con los mismos pijamas todos los días, pero no se ven, así que no me importa. Exacto. Así que, y después tuviste un periodo de formación en Buenos Aires y de golpe apareciste en Holanda, ¿no? No sé si era tu meta en Bueno, la mira, vida. no, en realidad yo, bueno, fui a la escuela Pueyrredón un poco por esa cosa de provincianos, de, bueno, yo voy a ir a la Escuela Nacional de Bellas Artes, no se me hubiera ocurrido que los artistas en ese momento, digamos, más interesantes, en ese momento no estaban saliendo de la Escuela Nacional de Bellas Artes, estaban saliendo de los talleres privados. Yo aclaro Sí. que también hice clínicas con Tulio y él también me ayudó mucho a pensar. Yo tenía como una idea de que dibujar modelo vivo no era lo único, que a mí me interesaba como hacer otro tipo de trabajo. Y en ese momento en la Puerredón era como que cada cátedra eh, decía si sí o si no, ¿no? Yo tenía muchas ganas de hacer escultura porque yo quería experimentar muchos materiales y además quería estudiar con Margarita Paxa. Ah, Entonces me mira. pasé 4 años de carrera porque recién en el quinto daba clases Margarita y deseando estudiar con Margarita Paxa y en el interín como teniendo que aprender a hacer como bustos y no digo que sean cosas que no sirvieran, pero yo no es lo que quería ya. Y después cuando me tocó llegar a Margarita, que todos mis amigos, que en esa época eran artistas que ahora vos conocés, como Tomás Espina, Lorraine Green, Valeria Conte, Martín Cordiano y un montón que Mauro Giaconi, y un montón que ahora no tengo que nombrar, pero que eran partes de esa generación, estaban en la cátedra de Carolina Antoniadis haciendo pintura, pero haciendo arte contemporáneo, instalación y todo. Y llego y Margarita era defensora de la academia y de que no podíamos hacer arte contemporáneo si no aprendíamos a soldar primero. No, Así que la verdad es que a pesar de que Margarita es una gran artista, fue una decepción grande para mí que ella dentro del campo de lo docente no admitiera prácticas que son más cercanas a su propia práctica, que para mí sigue siendo como un héroe, ¿no? Una claro, héroa una héroe. del arte contemporáneo argentino. Pero bueno, así que sí, fui a la Pueyrredón y después terminé, estaba dando clases, como bien dijiste, y me enteré de que había, a través de Tulio, de que había un taller en trama en Tucumán, que yo tenía ganas de hacerlo de la casita de Tucumán, Ujú. que es la obra que discutimos hace un rato, y ahí fui, y ese taller estaba como ligado a la Rijks Academy. Tenía fondos de la Rijks Academy porque Claudia Fontes había estado ahí, y a partir Ah, de eso claro. surge Trama como una iniciativa de redes de la gente que había estado en la Rijks y vuelve a sus países. Y, y bueno, y había un señor que se llama Sigurdur Gudmundsson, Sí. que es un artista islandés maravilloso, eh, y él estaba como ahí de tutor. Y habían puesto a una chica a traducir que era una islandesa, entonces entre el inglés que hablaban algunos de los artistas que habían ido y el islandés, era todo un desastre. Y yo, yo fui a una escuela pública, pero mi mamá me mandaba a hacer clases de inglés Obvio. a la tarde. Entonces yo dije, bueno, yo puedo traducir. Y me tocó ser traductora de Sigurdur, y que la gente le dice sí porque es más fácil. Sí. Y él, a partir de ese proceso, nos fuimos conociendo, le gustó el trabajo que yo había hecho, que era el de la Casa de Tucumán, y me propuso, me dijo, yo te recomiendo, vos, como él era tutor ahí, me dijo, eh, andá, vas con una carta de recomendación. Y yo no es que no se me hubiera ocurrido irme, pero no estaba trabajando activamente en irme de Buenos Aires, estaba trabajando con Ana Gallardo, con Tulio, tratando de armar un proyecto de residencias
en Argentina, estaba muy bien en donde estaba, pero esto era una oportunidad muy linda y muy Claro. grande y no me animé a dejarla pasar. Y te No, diría que para mí todo lo que fui haciendo, que en ese sentido he tenido mucha suerte, que me han invitado a hacer cosas maravillosas y me ha tocado estar en lugares que por ahí no hubiera imaginado que podía estar, fue esa sensación de, bueno, está esta oportunidad, no voy a decir que no. claro. Eh, Y después, siendo muy joven, estuviste en la Bienal de Venecia. Eso también fue un poco lo mismo, porque la Rijks Academy, yo fui muy jovencita, fui a los 24 años, el promedio de los artistas de la Rijks Academy es 30, yo tenía 2 obras abajo del brazo, digamos, no, nada, la pasé re bien, obviamente, y en Venecia me pasó un poco lo mismo, como que en ese año lo curaba una curadora que se llama Viche Kuriger, y si bien yo había estado en la Rijks y todo, era nada, no había hecho tanto y no, por ahí no estaba a la altura de la gente, o sea, te digo, yo estaba al lado de Fischli and Weiss, ¿no? Como eran los que estaban en la sala de al lado, Mauricio Cattelan y yo en la Bienal de Venecia, cualquiera. ¡Wow! ¡Qué Pero bueno! de golpe, esta mujer, Vilche, lo que siempre pasa en la Bienal de Venecia, que nunca se habla, es que siempre hay otro curador. Porque es Mm. una muestra muy grande para que la trabaje la muestra internacional, ¿no? No de los pabellones, ¿no? Vamos a decir, mucha gente sabe esto, pero la Bienal de Venecia está estructurada así. Hay una muestra internacional con un tema que la hace un curador y después están los pabellones nacionales que Nacionales. cada país elige su representación. Estamos hablando, yo estuve no en el pabellón, sino en la muestra internacional. Y Que es lo un que pasa logro siempre es esto, es una muestra muy importantísimo. grande y nunca se puede trabajar con un curador solo, pero el presidente de la Bienal no admite que se nombre al otro curador que trabaja fantasma como Ay, curador. como Ghost El cura, Curator. exacto. El Ghost Curator de la edición con la que yo trabajé es un curador maravilloso que se llama Giovanni Carmine, que es ítalo-suizo, digamos, suizo, pero de la parte italiana, y él me invitó a participar, y él estaba encargado de invitar a los artistas como más jóvenes, así que caí ahí, yo me tuve que producir mi propia obra, esa es otra de las cosas que no se dicen Que nadie nunca te de la Bienal de financia Venecia. la obra para No, y acá aprovecho para quejarme de que Cancillería ponele. Nacional Argentina tampoco me quiso pagar ni siquiera el pasaje. Y ese fue el año en donde Cancillería arregló como a 70 artistas argentinos para que vayan a ver la Bienal de ¿Qué Venecia. año? Y fue en el 2011. Y yo los llamé y les dije, yo estoy invitada a la Bienal de Venecia y en realidad yo me puedo pagar el pasaje porque son 300 euros, voy a ir, pero me parece una oportunidad que ustedes me paguen el pasaje para que estén también en los créditos, ¿no? Como una artista argentina. Y me dijeron, no, nosotros no te invitamos, ¿a vos quién te invitó? Y le dije, ay, Viche Kuriger, la curadora. Nosotros no sabemos quién es Viche Kuriger. Ah, Acá hay un comité y bueno, así ah, que no me apoyó en absoluto la embajada, el consulado argentino, lo que sé, como se cero dice. gracias a ellos. Cero gracias para ahí, muchas gracias obviamente a un montón de gente que sí me apoyó, Y tuviste que pero arreglarte con poco para desarrollar tu... tuve que arreglar con muy poco. Básicamente yo pagué, o sea, lo que la Bienal consiguió fue que pagaran el transporte de mi obra Mm, de Londres a Venecia, que no es fácil porque hay que llegar en bote. claro, Todo lo que esta es la llega. obra, ¿no? Pongo acá Esa para... es una de las obras. Entonces, esa es una obra que fue una performance que se llama Extraños, que Ujú. ahora con todo el tema de la distancia social parece Nos viene hasta bien. resignificada. Pero está esa y está otra de los diagramas de Venn, que son dos luces, que Esta, que es la que con la esa misma. que anuncié tu participación en este ciclo. Exacto, esa también la hice en el contexto de la Bienal de Venecia. Yo me gasté, te voy a decir así, 700 euros en hacer la obra, y porque lo pagué yo y era lo que tenía. Y me pagué mi propio pasaje para ir a instalar. Y cuento todo esto, a pesar de que parece aburrido, No, porque yo nunca me iba a imaginar que uno llega a la Bienal de Venecia y se tiene que pagar el pasaje para ir a instalar la obra, y que o que se nadie te ven apoya. apuros para producirla, ¿no? Que decís, tengo Por el supuesto. escenario de mi vida, ¿qué más que la Bienal Sí, de la Venecia? sensación es a decir que no cunda el pánico, ¿no? Como tengo que Vamos a hacer lo participar que en la se Bienal de pueda. Venecia,
Y sí, y bueno, y voy a hacer lo que pueda. Y esa sensación de decir, bueno, yo voy a confiar en que a mí me invitaron por la obra que yo hago, no voy a tratar de hacer otra cosa. No voy a hacer Claro, una obra de Bienal. Voy a claro. hacer la obra que yo hago, voy a hacer lo que yo quiero hacer y voy a hacer lo que yo puedo hacer. Y en la Bienal de Venecia, entonces, yo ahora la miro muy distinta, porque vos entrás y cuando pensás cuando caminás por el Arsenal y pensás en el valor de producción de las obras, lo que pasa es eso, es Es que no importa, monstruoso. es Claro. monstruoso, pero algunos no. Hay artistas que producen con 5 pesos y artistas que producen con 5 millones, y están todos en la misma Bienal. Y eso también se da de pabellón en pabellón, y eso es como que uno no lo sabe si no estuviste adentro, pero eso pasa, y la Bienal de Venecia es una Bienal que tiene poca plata, porque Italia es un país que no tiene una economía tan Mm, fuerte para apoyar el arte como te dije, era Suiza, otros Suiza, países en sí. Europa, pero es una Bienal que creo está muy arraigada en el corazón de la gente que Y trabaja en el sí, mundo del arte. y sí. Entonces, porque aparte, ir a ver, no sé si has tenido la experiencia, yo fui No, la vez que me tocó a mí mostrar por primera vez, no había ido nunca, pero la ciudad es maravillosa y sí, encima estás viendo obras de arte increíbles, o sea, es una experiencia mágica realmente. claro. Entonces, creo que a pesar de que es un sistema muy injusto, porque, como te digo, hay artistas que tienen galerías muy poderosas que están financiando la situación porque ya saben que la obra después se va a vender, y hay otros artistas que se pagan su propia producción. Sí, A pesar de que es una bienal muy injusta, es una bienal que todos queremos seguir viendo, y sí, porque obvio. tiene esa magia de Venecia. Y te digo, como artista, yo fui la misma artista el día antes de ir a Venecia que el día después de ir a Venecia, pero la gente, cuando vos decís que exhibiste en la Bienal de Venecia, es como si fueras otra artista. Te toman en serio, digamos, te Sí, toman de otra manera. y como experiencia fue una experiencia súper difícil, y eso es algo que se habla poco también, y que creo que si le preguntas a cualquiera de los artistas argentinos que han hecho el pabellón o que han trabajado en el contexto de la muestra Sí, internacional como yo, te van a decir que la experiencia es muy difícil por esto, porque la expectativa es muy grande, y en realidad es una sí. muestra. Y sí, sí. Bueno, acá tengo otra obra tuya que me encanta, que la vi en México, en el Rufino Tamayo. No, Exacto. no sé si es propiedad del museo o era la muestra que había en el momento en que yo pasé por ahí. El museo pagó la producción. Después, yo hice un esfuerzo muy grande por tratar de que esa obra se quede en el museo, pero en ese momento no había un interés de parte del museo de Mm, comprar la obra, y terminó en el Museo Guggenheim, que para mí estuvo buenísimo. O sea que ah, es propiedad del Guggenheim. Hay 2 versiones de la obra. Yo trabajo mucho en versiones. ¿Del Eh, Guggenheim de Nueva York o en el Guggenheim de Nueva York. porque vos sos Entonces, propietaria, yo tengo que ubicarme? bueno, me parece que la colección del Guggenheim es, digamos, puede estar en cualquiera de los museos Guggenheim, pero en Claro, particular esta obra se compró para el Guggenheim en el contexto el Guggenheim en algún momento dijo, nosotros somos un museo global, pero no tenemos una colección global. no. Entonces, como muchos otros museos, que por ahí es una manera muy cuestionable, pero para tratar de entrar, de que haya diversidad en las colecciones, empiezan a ser como el Departamento de Arte Latinoamericano, el Departamento de Arte del Medio Oriente, el Departamento de Arte Asiático. Y en el Departamento de Arte Latinoamericano lo tomó Pablo León de la Barra, que es un curador mexicano Sí, que en ese momento vivía en Londres, y Pablo organizó una muestra cuyo objetivo era que se compren esas obras para el museo. genial. Que también esa fue una oportunidad increíble de mostrar con artistas latinoamericanos súper consagrados, desde Marta Minujín, Luis Kamnitzer, o bueno, un montón, y artistas jóvenes también, increíbles, también de mucha carrera, como Regina José Galindo, o Excelente, esa muestra era Gabriel maravillosa. Sierra, o sea, no sé, un montón de artistas increíbles, Jonathan Cedrade, bueno, no te puedo, una cantidad de artistas buenísimos estaban en la expo. Pero básicamente lo que me pasó ahí fue, te diría, la cuestión inversa. De que, claro, por ahí de un artista de mucha trayectoria, el museo podía comprar un dibujo chiquito. De mí, como yo no tenía tanta trayectoria, se compraron esa pieza que es una habitación En- entera, con una sí, está instalación, con una performance. buenísimo. Que es Entonces hermoso. ahora tengo como
la ventaja de que esa pieza está ahí, y después la otra versión está en el Museo Serralves. Pero en sí es es una muestra, obra, digamos, que tiene mucho que ver con la de los diagramas de Venn. Los Que es la diagramas de teoría de Venn, conjuntos. exacto, los diagramas de Venn trata sobre la teoría de conjuntos, o sea, cuenta la historia de que la teoría de conjuntos, que está ilustrada por el famoso diagrama de Venn, fue prohibida en las escuelas primarias durante la dictadura militar argentina, ¿no? Y que al mismo tiempo se prohibía también las congregaciones de gente. Entonces a mí lo que me llamó mucho la atención de enterarme de que esto había ocurrido es que no solo había una prohibición del hecho social de juntarse, sino también de la expresión matemática, ¿no? Claro. Como empecé a pensar, por ejemplo, si uno intenta pensar en el átomo sin el modelo atómico, ¿puede pensar en el átomo? Como qué pasa si retiramos el modelo o el lenguaje de la expresión de algo. Y a mí eso es algo que me había interesado mucho, los diagramas en relación al arte, porque es como el momento perfecto donde una imagen se entiende, ¿no? Mucha gente se relaciona con el arte y dice, no, yo esto no lo entiendo. Porque las imágenes son muy vagas y las cosas que nosotros tenemos para decir a veces pueden resultar o pueden aparentar ser más precisas, ¿no? Mm. Entonces, como artista, como si sos un artista que le interesa pensar y desarrollar discurso también sobre las imágenes que generás, siempre hay como esta pelea, de que la imagen va para allá y el discurso va para allá, y todo el tiempo estás tratando de juntarlo. Que en mí, digamos, es una cosa que siempre, desde que estaba en la Pueyrredón, de hecho mis compañeros siempre me cuestionaban, bueno, pero todo eso que vos decís no está en la obra. Y yo, ¿y a mí qué? Yo tengo un montón de Sí. cosas para decir, y el hecho de que mi obra no los pueda llevar no es excusa para que yo me calle, digamos, yo tengo cosas para decir, las voy a decir igual. Qué genial. Pero el diagrama o la imagen didáctica tiene, por eso el caballo de San Martín, digamos, o por eso el diagrama de Venn, la imagen didáctica tiene esa capacidad de, de realmente llevar, cargar contenido, digamos, ¿no? Claro. Entonces, me interesaba eso por un lado, pero es claro que lo más grave que ocurrió en la época de la dictadura militar en Argentina no fue la desaparición de los diagramas de Venn de los De los programas cuadernitos. escolares, sino la desaparición de personas, ¿no? Sí. Entonces, en una segunda etapa, yo quise, porque además, digamos, esa idea filosófica del modelo y del lenguaje y de qué pasa si no tenemos una expresión para dar cuenta de un hecho, si lo podemos pensar o no lo podemos pensar. En realidad yo creo que la Junta no los prohibió porque le parecía como una cuestión No lo matemática entendió por moderna. ahí. No, me parece que no, y me parece demasiado sofisticado como para regalarles eso. Entonces, en algún punto quise como rescatar esa idea, de la idea de la matemática como expresión de un momento social, y emanciparla de ese momento histórico. Entonces, la obra de la que estábamos hablando, que vos viste en el Museo Tamayo, que la hice para eso, se llama A intersección B intersección C. Intersección es lo mismo, es la matemática de conjuntos, pero digamos que el diagrama de Venn es la expresión gráfica. Y la intersección, que es como U invertida, Ahí. es un lenguaje escrito, matemático, pero también para expresar lo mismo, que es ese área de convergencia, de superposición, de intersección, adentro del diagrama de Venn, en donde las cosas coinciden, en donde tienen capacidades similares, cualidades idénticas, ¿no? Entonces lo que yo quise hacer fue celebrar la presencia del cuerpo, en vez de la ausencia del cuerpo, eh, a través de esto, básicamente es una sala en donde hay formas geométricas de acrílico, y de vez en cuando, en el caso del Museo Tamayo lo hizo el Departamento de Educación del museo, entonces ocurría cada hora llegaban entre 3 y 5 personas que trabajaban en el museo con guantes y agarraban una cada uno. Y la instrucción que tenían era pararse enfrente de la audiencia, digamos, de la gente que estaba ahí, y superponer las piezas que ellos habían elegido. Pero no, lo que había era una instrucción coreográfica, pero no decía agarrar el triángulo azul o el círculo rojo. Cada uno iba agarrando. Entonces las imágenes que se generaban, y las sostenían por 30 segundos. Mm. Estas composiciones geométricas que se forman, que por ahí creo que ahí en el libro hay algunas fotos, ahí está, esa es una secuencia, ¿no? Básicamente la sostenían
y formaban una composición. Pero esa composición siempre era única. En realidad, la coincidencia de que en otro momento la misma persona, con la misma camisa que tiene puesto, agarrara la misma forma y la sostuviera en el mismo lugar, es imposible casi. Entonces lo que pasa es que estas composiciones geométricas se transforman como en una especie de visualización de lo único de cada encuentro social, ¿no? De que cada momento en que nos juntamos para hacer algo, para hacer una imagen, eh, es único y es irrepetible. Y de ahí salió como la idea de que esos momentos únicos e irrepetibles, que le pedía a una fotógrafa que los documentara en blanco y negro, que es lo que vos acabas de mostrar, eh, se transformaron como en esculturas, que eran homenajes a esos momentos únicos, digamos, fue como, exacto, esa escultura está basada en una foto que yo no saqué, sino que sacó a alguien más, y lo que hace es una recreación de esa forma sin los cuerpos, digamos, pero obviamente como yo le pedí a esta fotógrafa a propósito que tomara las fotos en blanco y negro, el color es como una especie de error histórico en esa interpretación, ¿no? Como que yo tuve que reimaginar ese color a Claro, través del valor y bueno, hay una especulación de ¿habrá sido el rojo o no habrá sido el rojo? ¿No? claro, Que entonces tenía precioso. como esa cosa como, sí, como de pensar en la documentación y en la historia y en los monumentos y en cómo cuentan las historias y cómo se introduce en esa narrativa un error que tiene que ver con el filtro a través del cual miramos el momento histórico. Precioso. Bueno, ¿con qué filtro miraremos este momento? Mi última pregunta, ¿no? Para quedarnos pensando en esto. Eh, Sí, quién sabe. Yo creo que las marcas que va a dejar la cuarentena no son solamente las marcas de los pulmones de la gente que tuvo COVID, ¿no? Me parece que los chicos que se perdieron el año de escolar. ir el año escolar, nosotros, la manera de extrañar los amigos. Yo, por ejemplo, mis próximos proyectos, justamente todos son performances, todos No son con grupos, con requieren gente, abrazarse. con gente, viste, no sé qué voy a hacer, no sé cómo la voy a representar. Hay un proyecto, muchos se pospusieron, pero hay uno que sigue en pie porque es en Suiza, y en Suiza los suizos sí van a mantener la distancia social y ya abrieron los museos y ya encontraron una manera de hacerlo funcionar, pero yo igual tengo que repensar mi trabajo para que sea, ¿no? Porque ahora esto de juntarse y la intersección, y a mí lo que me parece como también legado de esto es como en esta pieza de los extraños, de los banderinos o de las intersecciones, en este juntarse, pienso que me parece tan horrible la frase distancia social, ¿no? Porque en realidad en esa distancia hay un cuidado por el otro y hay un cariño de tratar de que el otro no se enferme, de pensar que también tal vez uno es el que tiene el virus, no uno el que se lo va a agarrar, ¿no? Sería más O sea, lindo yo no por quiero. ahí cuidado social. Exacto, como un cuidado social o como una distancia física y una intimidad social. Lo que se está cambiando es el pacto, ¿no? Claro. Pero creo que sí va a dejar marcos. A mí en lo personal me duele en el alma no poder mostrarle a todos Sustentar los al lindo que es Marino, bebé. mi bebé, no compartir Ay, mi sí. bebé, me parece horrible Y y ha bueno, ya sido no muy podemos. duro. Y sí, Por suerte pudo estar mi mamá y eso, digamos que me salvó bastante y claro. para él va a ser muy importante. Pero Bueno, me le parece que chicos agradecemos. que son le más agra- grandes va a sí, ser más difícil. sí, sí, yo escucho quejas. Sí, le Bueno, agradecemos al consulado, ibas a decir, le no, no, agradecemos a al consulado. Marino que, no, que te dejó casi 40 minutos de distancia social con su madre. Se lo agradecemos un montón a Totalmente. él y al Sí, padre. gracias, Marino. Y gracias a vos por invitarme y por... No, una de hermoso. las cosas lindas, me parece que sí pasaron con este proceso, es que ecualizó todo, ¿no? Ahora uno está en su casa y puede ver lo que está pasando en el Guggenheim, o puede ver lo que está haciendo Paula, o puede ver lo que está pasando en Brasil, ¿no? Porque los museos y los críticos y los periodistas se están ofreciendo en una plataforma en donde podemos todo. Y eso me ha permitido a mí participar, a pesar Sí, de estar de lejos, estar poder hablar con vos. lejos. Bueno, me alegro mucho de haberte encontrado, te mando un beso enorme y bueno, nos veremos pronto, sin distancias, Ok, pero sí, muchos cariños. bueno, muchas gracias, Amalia, un beso grande. Chao. Chau, chau.